que las obligaciones de género son aquellas en las que yo me obligo a cualquier individuo, a cualquier grupo de individuos de un género o una clase determinada. Es decir, yo me puedo, a mí me van a satisfacer con, yo digo una gallina, pues me van a entregar cualquier gallina, no tiene que ser esa gallina que yo quiero. Ahora, estas obligaciones de género tienen unas cosas bastante particulares que sí es necesario señalar. Las obligaciones de género arrancamos nosotros y decimos que yo me obligo, se satisfacen con la entrega de la cantidad de individuos o cosas que yo me obligué o que se pactó en esa obligación. Si yo pacté 5 kilos de azúcar, pues serán 5 kilos de azúcar, ya sea Manuelita, ya sea Río Paila, ya sea marca o lo que sea, me estoy obligando a 5 kilos de azúcar. Ahora, yo puedo decir que yo me obligo a 5 kilos de azúcar Manuelita y todavía seguirá siendo una obligación de género, porque 5 kilos de azúcar Manuelita, hay mucha azúcar Manuelita a la que yo me puedo estar obligando. Entonces, yo puedo tener una obligación de género, es cuando se debe indeterminadamente el individuo, la cantidad o la cosa de un género o calidad determinada. Entonces, o clase determinada. Este tipo de obligaciones, señores, se entienden satisfechas cuando usted entrega o da la cantidad que usted pactó para dentro de esa obligación. Usted se cumple cuando se entrega la calidad media de esa obligación y no hay mayor especificidad. Cuando usted entrega la calidad media, ya usted se ha cumplido. Lo que tiene que entregar es de ese género y de la cantidad medida o peso que usted se ha obligado. Entonces, eso es la forma de cumplir la obligación de género. Usted como acreedor en una obligación de género no puede pedir un determinado individuo de ese género. Usted se va a entender satisfecho cuando se le entregue la cantidad medida o peso que usted a la cual usted va a exigir y que sea del mismo género. No puede, vuelvo y repito, no puede exigir un determinado individuo. Ahora, estas obligaciones, y hay algo que quiero que quede claro, que jamás y nunca se les olvide, que es que las obligaciones de género, el género no perece. ¿Eso qué quiere decir? Que el género no perece. Señores, cuando yo tengo una obligación de género y vamos a suponer, yo me obligué a entregar una gallina, ¿vale? Me obligué a entregar una gallina. Esa gallina que me estoy obligando es una gallina. Yo tengo un gallinero y me obligué a entregar una gallina, ¿vale? Me obligué a entregar esa gallina pero resulta que a mi gallinero llegó una plaga, una peste, y mató a todas las gallinas que yo tenía en mi gallinero. Dígame si se puede entender, dígame si se puede entender que mi obligación desapareció. ¿Qué creen ustedes? Pues no desapareció, diría yo. Correcto. ¿Por qué no desaparece la obligación? Porque hay un aforismo jurídico que ustedes nunca jamás, de los jamases se les va a olvidar, que dice que el género no perece. ¿Y qué quiere decir que el género no perece? Cuando yo tengo una obligación de género,
así se destruyan las cosas que yo tengo, así yo las venda o no se murieron. Vamos a suponer que yo contraté con Alejandra y Alejandra me dijo, mire, yo le voy a comprar a usted 5 gallinas de su gallinero. Y bueno, Alejandra, perfecto, vas a comprarme las 5 gallinas. Ahora resulta que llega Carolina y me dice, yo le compro todas las gallinas. Y ella me compra todas las gallinas. Cuando llega Alejandra, yo no le puedo alegar, ay Alejandra, es que ya yo me quedé sin gallinas. No. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues buscarle otras 5 gallinas a Alejandra de mis vecinos o comprárselas a otro precio y vendérselas. ¿Por qué? Porque el género no perece, la obligación no se extingue porque se hayan destruido las cosas que porque yo las hayan destruido o se hayan enajenado las cosas. No se va a extinguir la obligación. Mi obligación era comprar otras gallinas y vendérselas. Alejandra, ¿por qué? Porque no se entiende que las obligaciones de género se extinguen con la destrucción o la enajenación de las cosas de género que estén en propiedad o en mano del deudor. ¿Ha quedado claro hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es, cuando digo siguientes, es porque el 1566 y el 1567 también nos hablan. Importante de la obligación de género, esto que estoy diciendo aquí, que el género Profe, no perece. Señora. profe, yo tengo una duda, por lo menos. Como el ejemplo que usted ponía, yo ahora le voy a decir. Yo digo que quiero una gallina, pero yo digo que la quiero del gallinero de Juan. No digo cuál, pero quiero una del gallinero de Juan. Allí sería una obligación eh, de género o de cuerpo, ¿cierto? Sigue siendo de Aunque género porque no estás especificando. Eso es como el si color tú me dices así. a mí, yo quiero un saco de café de la hacienda Las Palmas. Pues la hacienda de Las Palmas tiene muchos sacos de café. ¿Me entiendes? Eso es lo que se conoce como género especificado. Pero si yo te digo a ti, yo quiero todo el café que está en la bodega 3 de la hacienda Las Palmas en Montenegro, Quindío, todo el café que está en esa bodega ha convertido en ¿qué? En un cuerpo cierto, porque yo ya he individualizado cuál es el café que quiero frente al resto. Allí se entendería que habría una obligación de cuerpo cierto. Pero si yo te digo que yo quiero pero te estoy hablando de todo el café, porque si yo Claro, te digo que quiero 5 kilos del café, 5 bultos del café que está en la bodega 3 de la hacienda Las Palmas en Montenegro, Quindío, y hay 200 sacos, pues no hay una obligación, no es género, perdón, no es cuerpo cierto, porque si se dañan esos 3 o se pierden, pues puedo coger otros de los 100 y pico que todavía restan. ¿Me doy a entender? sí, profe, sí. Pero yo quería como centrarlo en algo ya más resumido, por lo menos. Yo quiero yo quiero una gallina desde el gallinero del señor Juan, pero que pasara lo que usted dijo ahorita, o sea, llega una peste, se mueren todas, ajá. Como un ejemplo, ¿cómo se suple ahí si yo quiero del gallinero del señor Juan, aunque sea de forma general? Del gallinero del señor Juan, en ese caso sigue siendo de género. Miremos lo que nos dice el artículo 1567, porque no estás especificando cuál es la gallina. Por favor, el 1567, ¿alguno lo lee? Para que haya claridad en la compañera. La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación, y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Entonces, mira que en ese caso, supongamos llegó una peste
y tú estás diciendo que quieres la gallina del señor Juan porque son de mejor genética, tienen eso, llegó una peste y las mató a todas. ¿Subsisten otras para cumplir la obligación? Vanessa. No, profe. Al no subsistir, en ese caso, ahí le tocaría indemnizar el cumplimiento de la obligación. Pero Eso era lo que- si llegase a existir, tendría que cumplir con lo que le queda. A menos que no digas, pues no especifiques qué es lo que quieres en contexto. Yo quiero toros que provengan de la finca, de la cría de la finca El Cacho Feliz, un ejemplo. Entonces, tú estás diciendo exactamente qué es lo que quieres. Hay una forma de saber que el género es un género especificado. Es esa que necesitas y no otra. Eso pasa bastante en las cuestiones de tecnología. Cuando nosotros tenemos obligaciones donde hay tecnología, ustedes requieren una referencia específica para algunos componentes de los celulares y de los computadores que en caso de no estar o no haber, no puede satisfacer esa obligación porque hay un género que se especificó, no quedó abierto, quedó cerrado ese género y para satisfacer esa obligación tiene que ser de esa referencia y no de ninguna otra, aunque haya otras cosas que sirvan para lo mismo, pero en cuestiones de tecnología, tú cierras el género de una manera tal que solamente es con esa referencia que puedes cumplir la obligación. Pero no llegan a ser cosas de cuerpo cierto, porque para decir cuerpo cierto es de toda esa referencia, quiero el microchip que está en el computador tal, de referencia tal, entonces tendrías que especificarlo y eso no aplicaría. Ahora, con respecto a esto que estamos trabajando, vamos a mirar qué nos habla de las de cuerpo cierto. Cuerpo cierto, ya sabemos que hay una individualización de la cosa con que se va a cumplir. Ahora, el cuerpo cierto, este tipo de obligaciones, sé que solamente para cumplirlas es que entregue de lo que se me obligó a dar. No puedo dar otra cosa, no puedo satisfacer la obligación de otra manera. Solo de esa y de ninguna otra. Ahora, estas obligaciones de cuerpo cierto, hay algo que quiero que tengamos en claro y que no se nos olvide. Estas obligaciones de cuerpo cierto, mis queridos señores, aquí sí se va a presentar dos cosas. Aquí se va a presentar el riesgo, la teoría del riesgo del cuerpo cierto y la teoría de la pérdida del cuerpo cierto. Entonces, ¿qué quiere decir con estas dos situaciones que estoy presentando? El cuerpo cierto, el riesgo del cuerpo cierto y la pérdida del cuerpo cierto. Vamos para la más fácil, vamos para la pérdida, para que no nos enredemos tanto la vida. Vámonos para la más fácil, que es la pérdida. ¿Qué pasa con esa pérdida? Miremos el artículo 1729, por favor. Vámonos para la fácil y después pasamos por el camino más pedregoso. 1729 del Código Civil. Este artículo, ¿qué nos dice y qué tiene que ver con esto que estamos estudiando de las obligaciones? Por favor, alguno que lo lea. 1729. Sí. Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque se deja de estar en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación. Salvas empero las excepciones de los artículos subsiguientes. ¿Qué te está diciendo la norma con esto que estamos planteando? Estamos diciendo que a diferencia que el género no perece, el cuerpo cierto que se destruye, que se daña, que desaparece o que se ignora si está o no está, genera extinción de la obligación. O sea, aquí vamos a mirar en este artículo que a diferencia de que el género no perece y por tanto la obligación no se extingue, el cuerpo cierto, si se destruye, si desaparece
si no se sabe si existe o no, lo que va a generar es que la obligación se extinga. ¿Ha quedado claro hasta ahí, mis queridos compañeros, chicos estudiantes? ¿Sí? Sí, profe, ¿y cómo entonces se da el cumplimiento? ¿No se cumple? No, ahí te toca, se extingue la obligación. Entonces tendrías que mirar si la cosa que se pereció, perdón, si el cuerpo cierto, esa pérdida se debió por culpa o dolo del deudor, entonces el deudor entra a indemnizar el cuerpo cierto. Tiene que indemnizarlo, tiene que ¿cómo te explico? Tiene que pagarle la indemnización, ya no con esa cosa, sino con dinero al acreedor. Entonces, se extingue la obligación de entregar esa cosa. ¿Vale? ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Ahora, hay una cosa interesante aquí en la pérdida del cuerpo cierto, es que siempre se va a presumir que la cosa del cuerpo cierto se perdió por culpa del acreedor, perdón, del deudor. Siempre hay una presunción que es que ella se destruyó, se perdió por culpa del deudor. Eso está en el 1730 nos dice que cuando la cosa estaba en manos del deudor y ha perecido o se ha perdido, esa cosa o eso se debe por culpa suya. Hay una presunción allí de una presunción legal que le toca al deudor demostrar que él fue diligente, que eso se perdió porque se lo robaron, porque se murió, porque por cualquier otra medida. Pero incluso ni aún si se lo robaron, porque le va a decir, y usted hizo todo lo que debía de hacer para evitar que esa cosa fuera hurtada. Me doy a entender. Entonces siempre va a haber, él tiene que demostrar que fue lo más diligente posible para evitar la pérdida del cuerpo cierto. Ahora sí, pasemos al riesgo, que esto sí, no sé si con el profesor de bienes lo vieron, pero para mí es lo más importante de las obligaciones de riesgo, perdón, de cuerpo cierto, el riesgo. Aquí el riesgo hay dos normas que lo van a regular. En el 1607 del Código Civil y vamos a la norma al 914 creo que es, déjenme ya les señalo la norma exacta donde está en derecho comercial. El derecho comercial está en el artículo 929 Código de Comercio. Por favor, leamos estas dos normas. Miremos qué nos señala aquí. Riesgo del cuerpo cierto. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. Bueno, entonces en el riesgo del cuerpo cierto nos dice el riesgo cierto cuya cosa se entrega siempre será a cargo del acreedor. No voy a hablar del salvo porque eso es asunto de contratos y ellos allá en su en su clase el docente pues les dirá o les explicará o les enseñará lo pertinente. Entonces, en este cuerpo cierto, vamos a encontrar que nos dice que el riesgo de la cosa que se entrega siempre será a cargo del acreedor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un cuerpo cierto se pierde por caso fortuito, fuerza mayor,
Y antes de que sea entregado el cuerpo cierto, quien asume la pérdida no es el deudor, es el acreedor. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que, vamos a poner un caballo, un ejemplo de un caballo que es más fácil. Resulta que Ana le vendió, que es sería la vendedora, a Alejandra un caballo. Alejandra es la compradora. ¿Cuál es la obligación de Ana? Entregar el semoviente a Alejandra. Ellas pactaron que la entrega la iban a hacer este viernes 23. Ana tenía ese caballo hasta en una pesebrera con aire acondicionado para que el caballo no se acalore, y mejor dicho, un caballo falso fino de esos que cuestan 100 millones de pesos. Una cosa bella. Ana lo tiene que entregar eso. Resulta que el caballo se le dio un paro cardíaco, algo que nadie podía evitar. Eso se conoce como ¿qué? Como un caso fortuito o una fuerza mayor, algo que no se podía prever. Le dio un paro y el caballo amaneció muerto. ¿Cuándo amaneció muerto? Hoy 21. ¿Cuándo tenía la obligación Ana de entregarlo? El 23. Ana, ¿qué pasa con esa obligación de Ana? A ver, según lo que hemos estudiado hasta aquí. A ver. ¿Qué creen ustedes? Puede extinguirse. La obligación de Ana se extingue. ¿Ana tiene que entregarle algo o pagarle algo a Alejandra? Pues no, porque la obligación de Ana se extinguió. ¿Alejandra tiene que pagar el caballo? ¿Alejandra tiene que pagar el caballo? No tiene que indemnizarla, profe. No, Ana, estamos hablando en el 1667. Ana, la obligación de Ana se extingue, ¿vale? ¿Por qué? Porque el caballo se murió por pérdida, por un caso fortuito. Ana, ¿y qué pasa con la obligación de Ana? ¿La obligación de Ana también se extingue? Sí. No. No, ella sufre la pérdida. Como ella sufre la pérdida, ella tiene que pagar el caballo si el caballo se haya muerto. En el artículo 1607, ella asume la pérdida, siempre, dice, siempre será a cargo del acreedor. Ella asume la pérdida de ese caballo, es decir, ella le tiene que pagar y ella es la que lo pierde. Ella lo paga, aunque Ana, y Ana que no, porque Ana ya la obligación de Ana, que era entregarlo, se extinguió. ¿Quedó claro? No, profe, puede repetir. Mira, estamos hablando de una compraventa, ¿vale? En una compraventa, ¿cuántas obligaciones hay? 2. La de Ana, de entregar la cosa, de transferir el dominio de la cosa, en este caso sería un caballo, y la obligación de Alejandra de pagar el precio. ¿Quedó claro? Si el caballo se muere, ¿cuál es la obligación? ¿Qué pasa con la obligación de Ana de entregar la cosa? Se extingue. ¿Y qué pasa con la obligación de Alejandra? No se extingue. Ella asume la pérdida, es decir, tiene que pagarla. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? O sea, profe, que Alejandra tiene que pagar el caballo aunque no se lo hayan entregado. Aunque no será porque ella asume la pérdida. O sea, la obligación que se está extinguiendo es la de Ana, no la de Alejandra. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora miremos qué nos dice el artículo 929. ¿Qué nos dice el 929, por favor, señores? Del Código de Comercio.
Dice, en la venta de un cuerpo cierto, el riesgo de la pérdida por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de su entrega corresponderá al vendedor, salvo que el Hasta ahí, comprador... dejémoslo hasta ahí porque después las otras son cuestiones de contrato y eso ya se los explicará su profesor. ¿Qué nos está diciendo en eso? Entonces, regresemos al ejemplo. ¿Quién es Ana frente a la entrega del caballo? ¿Ella qué es? ¿Acreedora o deudora frente a la entrega? A ver. Acreedora, ¿no? No, Ana frente a la entrega del caballo es la deudora, ella es la que tiene que entregarlo, la obligación es de ella. ¿Qué te está diciendo allí? Dice que el riesgo, por caso fortuito, fuerza mayor, de un cuerpo cierto que se deba, es del vendedor. En otras palabras, ¿es de quién? Del deudor. Eso quiere decir que si el caballo se muere, aunque se extinga la obligación de entregar el caballo, aunque se extinga la obligación de entregar el caballo, porque se extingue por la pérdida del cuerpo cierto, Ana tiene que sufrir esa pérdida. Es decir, no le puede cobrar el caballo a Alejandra. ¿En qué legislación no se cobra ese caballo? No tiene no tiene que sufrir la pérdida entera, ella solita, en la legislación comercial. Ella no puede exigirle a Alejandra, y si Alejandra le dio plata, ¿qué tiene que hacer? Devolvérsela, porque la pérdida la sufre ella como deudora. ¿Ha quedado claro? Señores, Profe. Sí, profe. ¿alguna pregunta con respecto a lo que hemos dado hasta ahora? Profesora, ¿Sí? Sí, cuéntame. respecto de ese último ejemplo que usted es como, por decir ejemplo, que tiene un restaurante y compra ciertos alimentos y al que le estás comprando se le dañan, entonces eso te afectaría a ti directamente, ¿no? No, porque es que Entonces, el género no perece. Si se le dañan algunos alimentos, él te tiene que dar otros que estén buenos, porque el género no perece. Aquí solo estamos hablando de obligaciones de cuerpo, cierto. ¿Claro, Julián? vale. O sea, lo que quería decir era que era porque si estamos hablando del Código de Comercio significa que es una afecta al ¿cómo que se llama? Al comerciante. ¿No sería algo así? No, si estamos hablando del Código de Comercio, ustedes debieron de ver en qué semestre están, cuarto, ¿verdad? El semestre pasado en tercero o en cuarto, yo no sé, ustedes ven derecho comercial. Y en derecho de comercial hay unos criterios de mercantilidad que te dicen cuándo cuando un acto o contrato es mercantil y cuándo es civil. Entonces, ¿qué es lo que te estoy planteando yo aquí en este momento cuando te estoy señalando pues las dos legislaciones? Te estoy diciendo, si el acto es civil, la pérdida la sufre el acreedor, pero si el acto es comercial, la pérdida la sufre el comprador, el deudor, y al sufrirla el deudor, se va a ver obligado a, en una, por ejemplo, en la civil, el acreedor a pagarlo, mientras que a pagar el dinero que se le debe, porque la obligación de él no se extingue y la pérdida la está sufriendo es él. Pero si es comercial, la pérdida la sufre es el deudor, y si al deudor le han pagado ese dinero, tiene que devolvérselo porque él tiene que sufrir la pérdida. ¿Quedó claro? Lo que te estoy hablando es quién sufre la pérdida en cada una de las legislaciones que estamos estudiando. ¿Quedó claro, señores? Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a mirar otro tipo de obligaciones, que son las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Necesito que que tengan allí cerca de su mano el código general del proceso, porque vamos a trabajarlo. No sé si ustedes se han dado cuenta en este tipo, hemos trabajado los 3 códigos de manera
general. Entonces, vamos a comenzar con las obligaciones de dar, ¿vale? Vamos a mirar qué es esa obligación de dar. Y cuando yo voy a hablar de las obligaciones de dar, me voy a referir, vamos a hablar aquí, voy a hablar del artículo 1605 del Código Civil. Vamos para esta obligación de dar. Comencemos con las obligaciones de dar, artículo 1605. Vamos a ver dos cosas que tienen estas obligaciones de dar y después pasamos al Código General del Proceso. Por favor, alguno que me lo lea, me hace tan amable. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se haya constituido en mora de percibir. Bueno, entonces aquí vamos a mirar las obligaciones de dar y arrancamos diciendo que la obligación de dar contiene dos cosas para el derecho. La primera cosa que contiene es la entrega de la cosa, pero esa entrega de la cosa, si yo digo entregar la cosa, me voy a referir, parecería una obligación de hacer. Yo en realidad cuando estoy en presencia de una obligación de dar, esa entrega va a ir sumada a un acto jurídico que se llama transferir el dominio. Siempre que yo me encuentre con una obligación de dar, me voy a referir a entregar, pero no en la entrega simple de la cosa, sino a la de transferir el dominio. Entrego materialmente la cosa, pero jurídicamente lo que voy a hacer es que transferir el dominio. ¿Ha quedado claro? Si usted no transfiere el dominio en esa obligación, usted no está dando, usted puede estar haciendo, es decir, su obligación será de hacer, más no de dar. Vamos a poner un ejemplo. En compra-venta, usted da, dice el código, la obligación de dar, el vende donde una parte se obliga a dar a otra. Miremos compra-venta. Vamos a mirar el concepto de compra-venta para que ustedes puedan entenderme el ejemplo que les estoy dando. Entonces vamos a compra-venta. Cuando estamos en compra-venta, por favor, alguno me lee el artículo 1849. Por favor. Señores. 1849. La compraventa es un contrato, ya voy, profe. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Dejémosla hasta ahí. Fíjate que lo que te está diciendo, donde una parte se obliga a dar. Ellos te hablan de dar y tú piensas que solamente sería entregar, pero no. La entrega en la compraventa lleva la transferencia de dominio. A diferencia de las obligaciones que arrancan o subsisten en un contrato de arrendamiento. Miramos que en el contrato de arrendamiento se dice que una parte se obliga a entregar el goce de una cosa, a entregar, pero yo no estoy en el arrendamiento entregando dominio, yo simplemente estoy entregando ¿qué? El goce. Como no entrego el dominio, la obligación en el arrendamiento es de ¿qué? De hacer. Entonces, yo doy, cuando la obligación es de dar, siempre estará la obligación de transferir el dominio, perdón, la obligación de entregar más la de transferir el dominio. Ya ustedes saben cómo se transfiere el dominio para bienes muebles e inmuebles, eso lo debieron de ver en bienes el semestre pasado, no entraré a señalarle a esto. Pero
esta fórmula que tengo aquí, también tengo que sumarle otra cosa. Siempre y cuando sea una obligación, y aquí sí lo voy a poner, de cuerpo cierto. Si es de cuerpo cierto, no solamente tengo la obligación de entregarlo y de transferir el dominio, sino que si la obligación de dar recae sobre un cuerpo cierto, tengo que conservarlo hasta la entrega. ¿Dónde dice eso? Pues en el artículo 1605, que muy amablemente nos leyó la compañera. Si la obligación es de dar y cae sobre un cuerpo cierto, yo tengo no solamente que entregarlo y transferir el dominio, sino conservarlo hasta la entrega. Por eso hablábamos que tenía que hacer este riesgo del cuerpo cierto aquí, era por pérdida, caso fortuito, fuerza mayor, porque a mí me obligan a ser diligente en la conservación y entrega hasta la entrega del cuerpo cierto. Ahora, todo esto es lo que contiene una obligación de dar, no solamente la mera entrega. ¿Quedó claro? Señores. Sí, profe. Ahora, cuando yo estoy en una obligación de hacer, voy a poner por acá. Yo me voy a realizar una conducta positiva, cualquiera diferente a la de transferir el dominio. Cualquiera menos, cualquier conducta positiva menos transferir el dominio. Si yo puedo decir construir, puedo decir prestar servicio, puedo decir entregar el goce, puedo decir prestar, puedo decir excavar, pintar, coser, realizar, reparar, cualquier conducta que tenga que ver una acción, menos transferir el dominio, estaré en presencia de una obligación de hacer. ¿Quedó claro? Ahora, señores, siempre quiero que tengan claro que aquí lo que se va es a realizar algo, porque en la obligación de no hacer, lo que yo voy a obligar es una abstenencia. Es decir, aquí hay una conducta negativa porque yo no debo de realizar no debo realizar la conducta a la que me estoy obligando de que me voy a abstener. Hay una abstenencia de realizar algo cuando estoy en una obligación de no hacer. ¿Ha quedado claro esto? Está